Vamos con entonces la tercera ley o encaminándonos hacia la tercera, porque habíamos dicho que las ecuaciones de Maxwell eran 4 y hemos visto ya 2, la ley de Gauss para el campo eléctrico y la ley de Gauss para el campo magnético. Entonces vamos a discutir de la ley de Ampère, vamos a tratar de construir las otras dos ecuaciones que componen las 4 ecuaciones de Maxwell. Entonces una de ellas parcialmente es lo que se conoce como la ley de Ampère, y la ley de Ampère afirma que lo que se conoce como circulación del campo, que es la integral de línea, para este caso el campo magnético, en una trayectoria cerrada. Vean acá, por ejemplo, tenemos un alambre que genera un campo magnético. Si es que han visto los experimentos de Oster o conocen los experimentos de Oster, con unas brújulas uno puede probar que en torno de un alambre con corriente hay campo magnético. Si uno elige, por ejemplo, una de estas líneas de campo que está acá y realiza la integral de línea del campo, de las componentes que son tangenciales, en este caso todo el campo es tangencial, pero no tiene siempre que ser así. Entonces, esa integral se le conoce como la circulación del campo. Y lo que dice la ley de Ampère es que la circulación del campo, en este caso magnético, es proporcional a una corriente que está atravesando la superficie que es definida por este contorno de integración. Si en este caso pensemos, en este dibujo estoy considerando la línea interior. Esa línea interior es el perímetro de al menos una superficie que está aquí coloreada de color rojo, ¿no? O rosado. Esta superficie, la corriente que atraviesa esta superficie es la que está denotada aquí como I sub S. Entonces, el contorno de integración de la circulación o de esta integral de línea que está al lado izquierdo de la ecuación define entonces la superficie en la cual me voy a fijar cuál es la corriente que la está atravesando. La constante de proporcionalidad acá, que es esta mu sub 0, tiene este valor específicamente en el sistema internacional. O sea, algo rápido. ¿T era Tesla o no? ¿O otra unidad? Sí, es la unidad de campo, Tesla, efectivamente. Gracias. Ya. Bueno, igual como lo hicimos con la ley de Gauss, voy a ir hacia la forma diferencial de la ley de Ampère. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es escribir la corriente en función de la densidad de corriente, que es este vector denotado con la letra J. Entonces, la corriente es esta integral J.dA, donde el dA, la superficie es justamente la superficie de integración del camino de la integral que habíamos visto recién en la ley de Ampère, ¿no? Es decir, esa superficie sigue siendo la misma. Entonces, esta integral de superficie está dada por esa misma superficie. Y aquí voy a usar otro teorema integral que se llama el teorema de Stokes. Igual como lo comenté antes, no es necesario que ustedes dominen el concepto del teorema de Stokes. Obviamente, si ustedes lo han visto y no lo recuerdan, les recomiendo repasar. Y si ustedes no lo han visto aún y quieren entender un poco el origen de esto, pueden ir al texto de Feynman o algún texto de matemática, o incluso en los apuntes que les dejé hay un capítulo completo de cálculo vectorial para que le den un vistazo los que así lo necesiten. Entonces, bueno, el teorema de Stokes dice que la integral de línea en una trayectoria cerrada, vean que aquí tiene este círculo, entonces esta trayectoria de integración es cerrada, donde C corresponde al contorno de integración. Entonces la circulación, que es esta integral que está al lado izquierdo, se puede escribir como una integral de superficie de esto que está aquí entre paréntesis, que se conoce como el rotacional del campo magnético. Y el rotacional del campo magnético está dado por esta expresión. Si alguno de ustedes ha visto antes el concepto del nabla, nabla es este símbolo de la delta invertida, que se puede escribir como un vector. No es un vector, pero se podría escribir como un vector. Entonces uno podría decir que nabla tiene componentes, donde esas componentes son d a de x, d a de y d a de z. Esto es un operador diferencial. Por sí solo esto no tiene ningún sentido, ¿no? Porque esta delta corresponde a una diferencia, es infinitesimal, pero una diferencia, y por lo tanto si no hay nada aquí al lado no está diciendo la diferencia respecto de lo que es. Entonces este operador, perdón, este pseudo vector que se llama el rotacional, se puede escribir, para quienes
lo conozcan, o sea, no tienen por qué memorizar esto, se puede escribir como un determinante, el determinante de una matriz. Lo que va acá arriba son las componentes de las derivadas. D a dx, aquí sería D a dy, y aquí sería b sub x, aquí sería b sub y, aquí sería el vector unitario k, aquí es d a dz. Les pido disculpas por la letra b sub z, y entonces aquí este determinante, a partir de este determinante uno puede reconstruir esta definición que está dada solamente para coordenadas rectangulares, para coordenadas esféricas y otro tipo de coordenadas tiene otra forma, pero se determina siempre de esta manera, ¿no? Entonces aquí uno puede tomar, por ejemplo, déjenme cambiar el color, uno podría tomar, por ejemplo, para la componente y, que sería el primer paréntesis que está al lado izquierdo, uno toma este subdeterminante, el que estoy marcando acá, ¿no? Y entonces obtiene d a de i de b sub z, corresponde justamente a la primera componente que aparece acá, ¿no? Tomando la precaución de hacer este cruzado siempre desde arriba hacia abajo, en diagonal, ¿no? Entonces sería 1 y el otro sería, vamos a hacer con otro color, sería este de acá, d a de z de b sub i. Entonces aparece la segunda componente. Y lo mismo uno puede hacer con cualquiera de las otras en caso que quiera deducir esta expresión obtener esta expresión para no tener que memorizarla, ¿no? Esto se llama el rotacional del campo magnético y tiene componentes. Esto de acá sería la componente X del rotacional, ¿no? O sea, sería, si le ponemos así nabla cruz B, esto sería la componente X. Esto de aquí sería nabla cruz B, la componente Y, y esto de acá sería nabla cruz B vector, la componente Z. O sea, son tres componentes y entonces aparecen los vectores unitarios acá de cada una de esas partes. Una pregunta, no sé si existe alguna como interpretación geométrica como para entender un poco mejor qué es eso del rotacional. Si es que existe y es fácil, es que podría darla. Sí, o sea, bueno, geométrica, no estoy seguro que sea completamente geométrica, lo que sí, el rotacional, tanto la divergencia como el rotacional provienen originalmente del estudio de los fluidos. Entonces, cuando los campos tienen ciertas características, tienen rotacionales distintos de cero. Entonces, por ejemplo, cuando uno levanta, supón tú que tienes, no sé, un receptáculo de agua, como puede ser un lavamanos, una tina o algo así, y tú levantas el tapón, entonces Ujú. el agua cae como en un cono, ¿no? Por el, Sí, por el, por el sumidero. Y entonces los campos de velocidades, por ejemplo, que aparecen ahí, tienen rotacional distinto de cero. ya, Eso es lo que te puedo entiendo ahora. comentar ahora. De todas formas, como les decía, yo les dejé un apunte en el aula para que ustedes le den una revisión a esto y si tienen dudas de eso o quieren preguntarme respecto a esos apuntes o de algún libro en particular que hayan tomado para su estudio, me lo pueden preguntar sin problema. Recuerden que tengo horarios de consulta también. No Ok. creo que haya respondido satisfactoriamente tu pregunta, pero eso es lo que te puedo decir por lo menos por ahora. O sea, algo más ahora entiendo. Perfecto, sí. De todas formas, lo que quería decir acá es que esto para mí es algo funcional. O sea, yo lo que quiero es obtener la forma diferencial de la ley de Ampère. Podría haberles mostrado las cuatro ecuaciones y haberles dicho, bueno, esta es la forma diferencial, pero más o menos lo que quiero es que ustedes se enteren de que hay una forma de la cual se obtienen estas ecuaciones. No salen del sombrero del mago, ¿no? Ni salen de debajo de la manga. Entonces, no es que después se les vaya a pedir que ustedes recuerden estas demostraciones. No es el objetivo de esto en absoluto. Bueno, reescribiendo entonces la ley de Ampère, como el lado izquierdo, la integral de la circulación se podía escribir como una integral de superficie y la corriente que atravesaba la superficie se podía escribir como esta densidad de corriente, este vector de densidad de corriente. Entonces vean que a los dos lados existe la integral de superficie, entonces eso nos va a llevar a la expresión que el rotacional del campo magnético es proporcional a la densidad de corriente. Y esa sería la forma diferencial de la ley de Ampère, que es finalmente lo que me importa, ¿no? Es lo que quería llegar. Una pregunta así como más de notación. Que si la memoria no me falla,
Yo recordaba que el operador Nabla también llevaba el indicador de vector arriba. Sí, hay gente que le pone acá una flecha, hay gente que le pone aquí una flecha encima para decir que este operador tiene tres componentes, porque esto sería algo así como nabla X, esto sería algo así como nabla Y, y esto sería algo así como nabla sub Z, ¿no? Claro, Pero esa notación no es obligación, o sea, de hecho el operador nabla es eso, es un operador, no es un vector. Entonces a veces el ponerle la flecha de encima es para denotar de que tiene un tratamiento, se le trata como si fuera un vector, pero podría llevar a la confusión de que alguien pensara que efectivamente es un vector cuando no lo es un operador diferencial. eso es verdad. Entonces sí, algunos textos y algunos profesores o algunas personas le ponen una flecha encima, pero esa flecha no es obligatorio que la pongan. Yo en general no lo uso, pero sí tuve profesores de matemáticas que sí le ponían esa flecha para denotar esta característica vectorial, este tratamiento vectorial de este operador diferencial. Ignacio, dime. Sí, la verdad es que tengo una duda desde hace bastante tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre la permeabilidad y la permitividad del vacío? Que Son la dos verdad que constantes. Para efectos de las ecuaciones de Maxwell son simplemente constantes de proporcionalidad. La constante epsilon 0 aparece en la ley de Gauss. 1 partido por epsilon 0 es la constante de proporcionalidad de la ley de Gauss. La ley de Gauss lo que dice es que el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada es proporcional a la carga que está encerrada. Y esa constante de proporcionalidad, cuando tú estás en el vacío, es 1 partido por esta constante epsilon 0 que se llama permitividad del vacío. Y en este caso, el mu sub 0 corresponde a la constante de proporcionalidad entre la circulación del campo magnético y la corriente que está atravesando la superficie que está denotada o está limitada por este contorno. Es simplemente una constante. Ahora, en otra clase más adelante le podemos tratar de dar una interpretación, pero por lo menos en el contexto de las ecuaciones de Maxwell son simplemente constantes de proporcionalidad. No sé si muchas con eso, gracias, profe. sí, no sé si con eso te satisface mi respuesta. Yo a veces me quedo con la sensación de que doy la respuesta, pero no es lo que la persona que pregunta esperaba. Vamos a tratar de darle una interpretación cuando hablemos de ondas electromagnéticas.